propósito. ¿Cómo se llama la serie? Sobre todo, empecé esta serie pensando en los amigos que nos visitan o los que nos han venido visitando desde hace meses. A veces la gente se pregunta, ¿y esta iglesia cuál es su enfoque? ¿Cuál es su énfasis? ¿Cuál es su filosofía? ¿De dónde son? ¿De dónde vienen? Entonces, esta serie la estoy haciendo pensando en ese público, pero también pensando en la iglesia. En todos nosotros que ya llevamos algunos años y de vez en cuando es bueno repasar quiénes somos nosotros. Porque tenemos, entre comillas, mucha competencia. Digo entre comillas porque no estamos compitiendo con nadie, pero hay otras iglesias con otros énfasis. Entonces es importante que sepa qué nos diferencia a nosotros de otras iglesias. La semana pasada empezamos esta serie y dijimos varias cosas la semana pasada. Dijimos, ¿qué es una iglesia? Lo dijimos la semana pasada. No voy a contestar esto, solamente lo voy a mencionar. Número 2, dijimos, ¿por qué la iglesia es el grupo más importante sobre la tierra? Y ahí nos quedamos contestando eso y dimos 8 respuestas. Ahí nos quedamos un buen rato. Si usted se perdió de esa predicación de la semana pasada, no es sino que, puede ser mañana o esta semanita, entre a la página web redilnorte.org/conócenos. Facilito, ahí está arriba la pestañita o simplemente Redil Norte y arriba hay una pestañita que dice Conócenos. Le da clic ahí y ahí está la predicación de la semana pasada. Entonces, hoy vamos a contestar la tercera pregunta. La tercera pregunta. Repito, ya llevamos 2 preguntas. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es una iglesia? 2, ¿por qué la iglesia es el grupo más importante sobre la tierra? Y número 3, la pregunta que nos vamos a hacer hoy y que vamos a contestar es sencilla. Hoy sí vamos a aterrizar. ¿Qué es una iglesia? Con propósito. Entonces, ¿qué tal si una vez más, qué tal si oramos? Iglesia, no se me distraiga, cierre sus ojos un momentito. Y ya se oró por la predicación, ahora quiero que ore por su vida. Dígale, Señor, háblame en sus propias palabras. Dígale, Señor, abre mi mente, dame sabiduría. Señor, por mi parte te pido una vez más que bendigas tu palabra, que caiga en buen terreno, Señor, que esta semilla que se va a sembrar hoy sea una semilla que germine, que crezca y que dé mucho fruto, Señor. Permite que esta predicación siga trayendo luz y claridad para los que se preguntan quiénes somos nosotros, pero que también, Señor, nos ayude a echar raíces en nuestra iglesia para los que ya llevamos un buen tiempo congregándonos en este lugar. Amado Dios, gracias de antemano por todo lo que nos vas a regalar en la noche de hoy. Oramos, Padre, con mucha gratitud, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, empecemos diciendo a modo de introducción, ustedes tienen un boletín. Si no tiene este boletín, levante la mano y se lo hacen llegar ahí a su asiento, porque es importante que tome apuntecitos. Aquí le regalamos siempre, tenemos por costumbre darle un bosquejito para que tome apuntes. Eso hace parte de nuestro ADN. Venimos haciendo eso hace muchos años. Yo creo que llevamos por ahí 15 años entregando boletín en esta iglesia, eso no fue ayer, y entregamos un boletín siempre lleno para que usted simplemente llene por ahí algunas cositas y le quede el pastelito, como digo yo, para que lo pueda repasar en su casa. Bueno, a modo de introducción voy a decirles varias cositas. Toda nación, todo negocio, toda organización, toda familia es guiada por un propósito. Y la iglesia no es la excepción. La iglesia también es guiada por un propósito. Entonces lo que tenemos que descubrir es qué es lo que nos guía a nosotros, realmente qué es lo que nos impulsa a nosotros, porque otra vez, toda nación, toda familia lo impulsa a algo, lo guía a algo. Por algo en sí es cuando uno empieza a ahondar en ese negocio, es que ellos son guiados por tal cosa, es que el énfasis de ellos es eso. Cuando uno ve un gobierno, ve un país, de igual manera uno ve que hay diferencias entre país y país. Lo mismo pasa con las iglesias, porque hay tanta diferencia entre las iglesias.
porque unos son guiados de una manera y otras son guiadas de otra manera. Entonces vamos a descubrir por qué es guiada nuestra iglesia. Nuestra iglesia es impulsada, ¿por qué? Entonces voy a decir más o menos varias cositas para que vean que nos diferenciamos nosotros. Algunas iglesias, no nosotros, esta no, pero algunas iglesias son impulsadas o guiadas por la tradición. Esto es introducción, yo todavía no estoy dictando el primer punto ni el segundo, esto es introducción nomás. Si usted quiere tomar ya buenos apuntes, le animo a traer una libreta, porque eso no está en el boletín, y en la libreta sí puede tomar apuntes, ¿ok? Entonces, algunas iglesias son guiadas por la tradición. En estas iglesias que son guiadas por la tradición, la frase favorita de esas iglesias es: aquí siempre lo hemos hecho así. Entonces, aquí siempre lo hemos hecho así. Entonces, la meta de una iglesia movida por la tradición, como alguien dijo, es simplemente perpetuar el pasado. Esas iglesias guiadas por las tradiciones son iglesias que están llenas de reglas, llenas de rituales, pero son iglesias que polulan en el día de hoy, y hay muchas iglesias. Yo no voy a dar nombres, porque aquí no se trata de dar nombres, pero yo creo que usted puede pensar en unas iglesias muy grandes que hay en el mundo, que son guiadas por la tradición, llenas de reglamentos, de reglas, de rituales, y en esas iglesias el cambio es muy complicado. En una iglesia guiada por la tradición, cuando usted viene con cambios para hacer reformas, es muy complicado, porque ahí vamos a tener una cantidad de líderes que se van a oponer si de pronto el pastor le da por decir que van a cambiar algo. Ni de puntas se le viene la iglesia encima. Y ni hablar cuando no son los líderes, sino los mismos pastores los que están llenos de tradición. Ahí sí que ni hablar, perdimos el año, como se dice. Entonces, en esas iglesias guiadas por la tradición, cuando se habla de cambio, el cambio se ve como algo negativo. Y son iglesias que a veces se estancan, pero ese estancamiento en las iglesias guiadas por la tradición se interpreta como estabilidad. Es que estamos estables. No, ¿cuál estables? Yo a ustedes les he dicho, o crecemos o decrecemos, pero aquí no, esto no es de estabilidad, ¿no? Bien, tengo que seguir adelante porque tengo aquí más ejemplos. Hay otras iglesias que son guiadas ya no por la tradición, sino por personalidad. Son guiadas por una personalidad o por varias personalidades, si hay de pronto un equipo pastoral, pero estoy pensando en donde hay un pastor principal. Entonces, la pregunta en estas iglesias es: ¿qué quiere el líder principal? Ya no es ¿qué queremos? ¿Hacia dónde nos está llevando el Señor? ¿Qué nos guía el Señor? Sino que todo recae sobre una persona. Y eso es bien delicado, iglesia, muy delicado. El gran problema con estas iglesias es que cuando ese pastor muere, cuando a ese pastor le pasa un problema o se va de la iglesia pasa por serios problemas. Porque toda la mirada estaba ¿en dónde? En un pastor. Por eso en esta iglesia, por años, hemos enseñado a que esta iglesia no sea pastorcéntrica. Esta es una iglesia cristocéntrica, pero no pastorcéntrica. ¿Están de acuerdo? Es cierto que uno, como en la universidad con los profesores, uno tiene profesores preferidos en la universidad, pero todos son especiales. ¿Cierto? Lo mismo pasa con los pastores. Yo tengo algunos predicadores especiales que me gustan más que otros, pero yo no tengo problema en recibir palabra de cualquier persona. Mientras me dé una palabra sana, buena, no tengo ningún problema. Y eso es lo que estamos tratando de enseñarle a esta iglesia. Pero esta iglesia, para que sepan, no es una iglesia guiada ni por la tradición, ni por personalidad. Hay otras iglesias que son guiadas o impulsadas, controladas por las finanzas. Esto es a modo de introducción para que sepan quiénes somos nosotros. Ahora, cuando digo que son guiadas por las finanzas, la pregunta de estas iglesias es: ¿cuánto costará esto? ¿Cuánto costará esto? En una iglesia movida por las finanzas, siempre el debate y los problemas giran en torno al presupuesto. Todo está determinado es por el presupuesto, y obviamente que en una iglesia de sana doctrina, una iglesia buena, debe de haber una buena administración,
debe de haber un buen control de las salidas, ¿cierto? De los gastos, de las entradas. Claro que sí, y de hecho en nuestra iglesia nos esforzamos mucho sobre eso, pero las finanzas nunca deben ser el punto de control. Las finanzas no tienen que determinar hacia dónde es que nosotros vamos como iglesia, porque es gravísimo. Ahí tenemos iglesias que no hacen nada, no hacen ningún proyecto, absolutamente nada, porque simplemente no hay dinero y no hay plata. Y pienso que ahí es donde nos vamos quedando corticos en muchas cosas, ¿cierto? A otras iglesias ya no las impulsa, otra vez que hemos dicho, ni las tradiciones, ni la personalidad, ni las finanzas, sino que hay otras iglesias que son impulsadas, guiadas por programas y eventos. Programas y eventos. Vaya mirando iglesias a nuestro alrededor. Vaya mirando iglesias. Estas iglesias están llenas de programas. Todos los días. Desde escuela dominical, caballeros, damas, niños, todo eso es importante. Yo no siento que sea malo, pero todo gira en torno a esos programas. Y como que lo que buscan estas iglesias, cuando uno empieza a mirar un poquito, como que la idea de los líderes es tener la gente ocupada. No pueden ver un día festivo, un lunes, porque hay un programa, un evento, una vigilia, alguna cosa se inventa, pero el hecho es que hay que tener toda la agenda copada. Esas son las iglesias guiadas por programas y por eventos. No estoy en contra de los programas y los eventos, nosotros también los tenemos, pero no podemos permitir que los programas y los eventos guíen nuestra iglesia. En estas iglesias existe mucha actividad, pero no necesariamente mucha actividad significa mucha productividad. ¿Van conmigo? Ok, entonces, habiendo visto esto, me falta una más, y ahí trataré de no quedarme mucho, pero hay otra más. Hay iglesias que son guiadas por el edificio o por el templo. Todo gira en torno al edificio. Toda la energía de la iglesia se va en mantener y sostener el edificio. Nosotros no podemos caer en eso. Cuando todo lo que hacemos gira en torno a sostener esto grave, el Señor nos mandó fue a cumplir la gran comisión y hacer otras cosas, no solamente a mantener un edificio. Por supuesto que es importante mantener el edificio. De hecho, nosotros estamos haciendo unos esfuerzos como iglesia ahora para mirar cómo ayudamos con el techo y ponemos bonita nuestra iglesia. Pero eso no tiene que ser todo nuestra iglesia. El dinero que debiera ser invertido en capacitación, en evangelismo, en discipulado, no se tiene que estar yendo todo en simplemente en pagar gastos para la iglesia. Y ni hablar cuando nos metemos de pronto en hipotecas con un edificio y construimos. Gravísimo eso, porque no estoy en contra de eso, pero grave si dejamos que todo gire en torno al templo y perdemos el norte, perdemos la razón de ser a que nos llamó el Señor. Nosotros, el Redil del Norte, y también ahora el Redil que estamos fundando, el Redil de la Huacatala, somos una iglesia guiada, controlada, impulsada por propósitos. Entonces, por eso decimos que somos una iglesia con propósito. Y voy a tratar de explicarles un poquito qué significa que somos una iglesia guiada por propósitos. El texto lema es el que ustedes tienen en el boletín, y ahí lo tenemos el primero, Proverbios capítulo 19, versículo 21. ¿Están ahí? Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Lo más importante no es mi propósito. ¿Captó lo que dije? Lo más importante no es mi propósito, mis propósitos. Lo más importante es los propósitos del Señor. No es tanto cuál es el propósito de mi vida. No, esa es una pregunta equivocada. La pregunta que tenemos que hacer es ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? ¿Ok? La pregunta no es cuál es el propósito de esta iglesia, sino cuál es el propósito que Dios tiene para esta iglesia. Entonces, lo único que verdaderamente va a durar, que va a ser eterno, que va a trascender, es la familia eterna, es decir, la familia espiritual, la iglesia. Por lo tanto, tenemos que pensar muy bien, siendo que lo único que va a permanecer con el tiempo es cómo está guiada nuestra iglesia, qué bases estamos sentando en nuestra iglesia. Entonces, lo único que va a durar
verdaderamente es tener un sólido propósito de Dios, y eso es lo que voy a hacer las próximas semanas. Voy a ir propósito por propósito para explicarles en las próximas semanas, para que podamos saber cuáles son los propósitos que Dios tiene para nuestra iglesia. Pero antes de entrar de lleno en otra pregunta que nos vamos a hacer, existen dos elementos muy importantes, fundamentales en el paradigma de una iglesia con propósito, que se los voy a explicar. No está en el boletín, pero se los voy a explicar rápidamente. Miren, en primer lugar, para que una iglesia sea guiada por propósitos, se requiere una nueva perspectiva. Se requiere una nueva perspectiva. Es decir, debemos mirar todo lo que se hace en la iglesia a través de los 5 propósitos que Dios tiene para la iglesia. Eso se llama cambio de perspectiva. Ya no puedo estar mirando la tradición, no puedo estar mirando la personalidad, ya no es tanto las finanzas, ya no es tanto el templo, ¿cierto? Ahora lo que voy a mirar es, venga, ¿esto que vamos a hacer realmente hace parte de los propósitos que Dios tiene para la iglesia? Y eso va a determinar las decisiones que vamos a tomar. Es decir, que nos va a guiar a nosotros. Cualquier programa que venga alguien acá, no venga que es que hay un evangelista o que hay un grupo de música, que esto, que aquello, que lo otro, que se quieren presentar en la iglesia. La pregunta es, ¿eso hace parte en este momento de lo que nosotros queremos hacer? Porque una iglesia guiada por eventos y propósitos, cada mes se inventan alguna cosa se inventa para tener la gente ocupada. Entonces esa no es la idea de tener la gente ocupada. La idea es que estemos haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Eso es lo importante, ¿ok? Entonces tenemos que estar viendo los 5 propósitos del Nuevo Testamento y ver cómo Dios tiene la intención de que la iglesia sea equilibrada en esos 5 propósitos, que guardemos un balance y un equilibrio. Cuando hablamos de una iglesia sana, cuando hablamos de una iglesia saludable, tenemos que hablar de un equilibrio en los 5 propósitos que Dios tiene para la iglesia. Si solo enfatizamos un solo propósito, nuestra iglesia se enferma. Lo mismo pasa con la salud del cuerpo humano. Hay muchos sistemas en el cuerpo y la salud es un equilibrio en los sistemas. Si hay un sistema que está desbalanceado, se enferma el cuerpo. Ahí viene la enfermedad. Lo mismo pasa con una iglesia. Una iglesia, para que sea sana, tiene que guardar un equilibrio en los 5 propósitos que, repito, los vamos a estar viendo a partir de la próxima semana. En segundo lugar, algo que quiero decir para que entendamos un poquito los 2 elementos fundamentales en el paradigma de una iglesia guiada con propósito, es que se requiere de un proceso. Entonces, número 1, se requiere de nueva perspectiva. Número 2, se requiere de, ¿qué dije? Proceso. Se requiere de un proceso para cumplir los propósitos de la iglesia. Y de ese proceso vamos a estar hablando más adelante. Y de ese proceso es que, si usted asistió al curso de membresía, ahí es donde hablamos de cuál es el proceso en esta iglesia para crecer espiritualmente. Bien, pero antes de que nos adentremos en estos propósitos, la semana pasada yo les prometí a ustedes que hoy iba a hablar de los 5 beneficios de asistir y de pertenecer a una iglesia. Y ese es el tema que hoy quiero desarrollar con ustedes. Los 5 beneficios de pertenecer, de asistir a una iglesia local, de pertenecer a nuestro redil. 5 beneficios. Y aquí va el primero que tienen ustedes en el boletín. Número 1, pertenecer a una iglesia. En este caso, usted que nos está acompañando, para que tome la opción y vaya considerando la opción de tener el redil, esta iglesia, como su iglesia. Pertenecer a una iglesia me ayuda a enfocarme en Dios. Pertenecer a una iglesia me ayuda a enfocarme en Dios. Cuando digo esto es porque es muy fácil desenfocarnos con los problemas diarios de la vida. Ya les he dicho infinidad de veces que la vida no es fácil. La vida todos los días hay crisis, hay problemas, hay dificultades. Y si yo me enfoco en las dificultades y en los problemas y en las adversidades, me voy a desenfocar de las cosas de Dios. Por eso, cuando yo estoy en una iglesia, asisto a una iglesia y hago parte de esa iglesia, mis hermanos, mi familia espiritual empieza a ayudarme a enfocarme en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque es muy fácil desenfocarnos. En la vida, el estudio, el trabajo, tantas cosas, tan fácil que es
desenfocarnos. Mire lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 33, un pasaje muy conocido por todos, donde dice el Señor Jesús: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Eso lo empieza a aprender uno. ¿En dónde empieza a aprender uno eso? Cuando viene a la iglesia. Cuando empieza a asistir a la iglesia, cuando usted hace parte de un grupo pequeño, empezamos a entender que lo más importante es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y eso nos lo van diciendo no solamente en la predicación, el hermano, el amigo del ministerio, el estar hablando de Dios, el estar metiditos en las cosas de Dios, me va a ayudar a estar enfocado. Por eso una persona que no toma la opción de asistir a una iglesia y de pertenecer a una iglesia, sí, él puede quedarse en su casita orando y leyendo la palabra, pero es muy fácil desenfocarnos porque yo necesito de una familia. Así como nacimos en este planeta y fuimos colocados en un hogar, papá, mamá, hermanos, ¿cierto? Así como fuimos colocados en un hogar y necesitamos de un papá, de una mamá, de una familia que nos ayudara a crecer, yo necesito de un hogar espiritual para mantenerme enfocado. Número 2, otro beneficio así rápidamente, porque no voy a quedarme mucho acá, porque esto es la introducción a lo que vamos a empezar a ver las semanas que siguen. El segundo beneficio es que pertenecer a una iglesia me ayuda a enfrentar los problemas de la vida. Acabé de mencionar algo, ¿cierto? Me ayuda a enfrentar los problemas de la vida, y ampliando un poquito el primer punto es que me ayuda a saber que no estoy solo batallando con los problemas de la vida. No estoy solo. Cuando empiezo a asistir a la iglesia y empiezo a escuchar a mis hermanos, cuando asisto al grupo pequeño, cuando pertenezco a un ministerio, empiezo a conocer el testimonio de otros hermanos, hermanas en la fe, y me doy cuenta que también tienen problemas como los tengo yo. Porque a veces uno llega a una iglesia con la imagen de que el único que tiene problemas es uno. No, empieza a darse cuenta que hay gente que tiene problemas más graves que los que tiene uno. Entonces eso en cierta manera nos ayuda a entender que somos una familia, que tenemos que ayudarnos, que la vida no es fácil. Ustedes saben que con los problemas es así, uno a veces está o saliendo de un problema o de pronto estoy a la mitad de un problema o estoy rumbo a otro problema. Así es la vida, uno apenas medio está respirando de algo y aparece otra cosa, ¿cierto? Entonces Dios nunca planeó que fuera nuestra vida aislada, que fuera solitaria. Dios quiere que nosotros enfrentemos los problemas no solos, sino en una familia. Por eso el Nuevo Testamento está lleno. Yo he querido hacer como una serie, espero algún día poder hacerlo si el Señor me da la vida, sobre unos a los otros. La frase unos a los otros, unos a los otros, unos a los otros. Ámense los unos a los otros, perdónense los unos a los otros, sopórtense los unos a los otros, ayúdense los unos a los otros. Eso está lleno el Nuevo Testamento. Entonces yo necesito de una familia. Dios planeó una iglesia, Dios planeó una familia espiritual donde puedo encontrar apoyo, y eso se llama fraternidad, eso se llama compañerismo, eso se llama comunión, y eso lo encontramos en una iglesia, en una familia espiritual. Hay un texto que no está en sus boletines, anótelo, el texto, la cita, y yo voy a leerles el texto. Hebreos capítulo 10, versículo 24. Si tiene Biblia, puede abrir la Biblia ahí y vamos a leer. Hebreos capítulo 10, versículo 24. Dice el autor de los Hebreos: y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos. ¿Cómo dice? Si puedo encontrarlo. Animémonos unos a otros. Ahí aparece otra vez los unos a los otros. Animémonos unos a los otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Entonces, pertenecer a una iglesia me ayuda a enfrentar los problemas de la vida. Por eso cuando usted vea que algún hermano se nos está quedando, que ya lleva 2 semanas sin venir a la iglesia, por favor, denle una llamadita. Dígale: le extrañamos, no te vimos este fin de semana, ¿en qué te podemos ayudar? ¿Hay algún problema? ¿Hay alguna necesidad? ¿En qué te puedo ayudar? Pero esa labor la tiene que hacer ¿quién? ¿Quién tiene que hacer esa labor de estar llamando? Todos nosotros, somos una familia.
No le deje eso solo a los pastores. Qué bueno que todos empecemos a ponernos la camiseta en esta iglesia. Y hablo ya para los que llevan años en esta iglesia. Pónganse la camiseta. No espere que nadie le diga nada. Simplemente mire quién faltó. Ve, faltó fulanita. Ve, faltó peranito. Y póngase la tarea. Mañana, pasado mañana le voy a llamar. No le deje solo a los pastores. Yo anhelo el día que cuando el pastor esté llamando a alguien, a alguno de los pastores, la persona diga, ay, sí, ya me han llamado como 3 personas. Ay, qué lindo, qué belleza. Quiere decir que la iglesia se está, ¿qué? Preocupando por los hermanos. Es una familia espiritual. Yo quiero ahondar mucho en ese tema más adelante porque sí, nos falta todavía un poquito mejorar en esas cosas. Bien, número 3, tercer beneficio. Pertenecer a una iglesia me ayuda a fortalecer mi fe. Pertenecer a una iglesia me ayuda a fortalecer mi fe. No me voy a quedar mucho rato acá porque esto lo vamos a trabajar bastante en las próximas semanas, pero básicamente decirles que cuando nos reunimos con otros creyentes en Cristo, establecemos buenos valores, conseguimos apoyo, empezamos a ver que hay otras prioridades y eso a la larga fortalece nuestra fe. Siguiendo con el texto de Hebreos, les regalo otra cita más. Tampoco está en el boletín. Hebreos capítulo 10, versículo 24, y dice: pensemos en maneras de motivarnos unos a otros. El otro dice, animémonos unos a otros. Este dice, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Actos de amor y buenas acciones. Hebreos 10:24. El otro era Hebreos 10:25. Este es Hebreos 10:24. Y aparece otra vez unos a los otros. Repito, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Ahí es donde uno fortalece la fe. Fortalece la fe cuando empezamos a trabajar en la iglesia, cuando nos metemos en las cosas de Dios, cuando empezamos a realizar actos de amor, y eso se hace a través de los ministerios y a través de los grupos pequeños, cuando uno ya empieza a aportar granitos de arena para la extensión del reino. Cuando no solamente somos consumidores, sino que ahora estamos aportando para que otros también conozcan y crezcan en la fe. Entonces, repito, tercer beneficio, pertenecer a una iglesia me ayuda a fortalecer mi fe. Número 4, pertenecer a una iglesia me ayuda a encontrar mi lugar y entender dónde puedo hacer un impacto. Voy a volver a leer ese punto. Pertenecer a una iglesia me ayuda a encontrar mi lugar y entender dónde puedo hacer un impacto. Es decir, dónde puedo yo ser una bendición. Dios, hemos escuchado esto varias veces, Dios no nos puso en esta tierra, si hay una canción que escuché en estos días, Dios no te puso en esta tierra solo para ocupar un espacio terrenal. ¿Has escuchado esa canción? Hay una canción que dice así, que Dios no te puso en esta tierra solo para ocupar un espacio terrenal. No, ¿qué tal? Dios nos puso en este planeta con un significado, con un propósito. Dios tiene propósitos con nosotros. No es solamente ocupar un espacio, no es solamente vivir, sobrevivir, no. Dios nos creó con propósitos y eso es importante que lo entienda. Dios tiene una misión para ti. Dios tiene un ministerio para ti. Dios tiene trazado planes para tu vida. El problema es que a veces no sabemos qué es lo que Dios quiere para mi vida. Ahí es donde es importante asistir a una iglesia. Esto no se entiende quedándome solo en la casa. Usted no va a entender cuál es el propósito de Dios para tu vida hasta que no asistas a una iglesia. Y la semana pasada senté las bases, por si usted es primera vez que viene y esta declaración le suena un poco fuerte, escúchese la prédica de la semana pasada que senté las bases y les dije por qué el grupo de iglesia es lo más importante que hay en esta tierra. ¿Por qué la iglesia es lo más importante en esta tierra? ¿Están conmigo? Dígale a la persona que está al lado,
Dígale, ¿estamos entendiendo? Pregúntele, ¿estamos entendiendo? ¿Vamos bien? Ok, le animo a que por favor escuche, no le ponga conversa al compañero, por favor, y al final si tiene dudas podemos hablar y podemos charlar, porque en medio de usted estar hablando hay algo que Dios quiere decirte y te pierdes. Voy a leerle un texto que no está en el boletín, largo, y es larguito. Le voy a dar espacio para que abra su Biblia o su dispositivo móvil. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 4 al 27. Me voy a tomar un buen tiempo para leer este pasaje. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 4 al 27. Por favor, abra su Biblia ahí, porque este es un pasaje muy importante. Sobre todo para aquellos que todavía están ahí de pronto desde la casita escuchando estas prédicas por internet, todavía están coqueteando si me uno a una iglesia o no. Este texto es importante. O tú que llevas algunos meses acá, o semanas, o primer vez. Primera de Corintios 12, versículo 4 al 27, dice Pablo: hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual. Escuche esto. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para beneficio propio. No. Por eso es bueno que esté leyendo conmigo. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual como mínimo, pero se nos dan varios, para que nos ayudemos mutuamente. Para que nos ayudemos mutuamente. Eso solamente se da en el contexto de un cuerpo, de un rebaño, de una familia, no individual. Esa cultura individualista americana que está haciendo tanto daño también en nuestro contexto, a veces se nos ha metido en la iglesia también. No, somos familia, somos cuerpo, somos comunidad. Versículo 8. A uno el Espíritu Santo le da la capacidad de dar consejos sabios, a otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial, a otro el mismo Espíritu le da gran fe, y a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad, a uno le da el poder para hacer milagros, y a otro la capacidad de profetizar, a alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro Espíritu, todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don, escúcheme, Él decide qué don cada uno debe tener. El cuerpo humano, y aquí viene el argumento de Pablo, iglesia, aquí viene el argumento de Pablo, versículo 12. El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros son gentiles, algunos son esclavos y otros son libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo Espíritu y todos compartimos el mismo Espíritu. Así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, dejaría por eso de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una parte. Efectivamente hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito.
La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. De hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias. Y las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmero. Así que protegemos con mucho cuidado esas partes que no deberían verse, mientras que las partes más honorables no precisan esa atención especial. Por favor, presten atención al argumento final de Pablo. Por eso Dios ha formado el cuerpo de tal manera que se le dé más honor y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad. Esto hace que haya armonía entre los miembros, a fin de que los miembros se preocupen, otra vez aparece la palabra. ¿Se preocupen qué? Los unos por los otros. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si a una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. ¿Qué es? Cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Cuando nosotros invitamos a alguien a que se una a nuestra iglesia, le estamos diciendo que es importante que usted eche raíces en una iglesia local, porque cuando yo estoy echando raíces en una iglesia local, cuando yo me uno a una familia, ahí hay un beneficio. Ahí hay un beneficio para nosotros, y ese beneficio ya hemos visto varios, ¿cierto? Aquí pertenecer a una iglesia me ayuda a encontrar mi lugar, yo fui llamado para algo, en esta iglesia yo ¿para qué soy bueno? Es como un equipo de fútbol, hay defensas, hay mediocampistas, hay delanteros, hay arqueros, aquí todos cumplimos una función. Por eso es importante, y ese es un beneficio clave, porque cuando yo hago parte de una familia local, de una familia espiritual, yo ya puedo ser útil en esa familia, porque ahí me van a ayudar a que yo descubra qué dones me ha regalado el Señor. En esta iglesia le ayudamos con eso. Dije que una iglesia guiada por propósito tiene procesos. Aquí hay un proceso en esta iglesia, hay una ruta, y en esa ruta más adelante, cuando usted se une como miembro, más adelante le decimos cómo volverse un ministro de esta iglesia. Pero si usted viene de otras iglesias, no hablo de ministro en el sentido de predicador, hablo de ministro en el sentido de servidor, de una persona que ministra a otros, que sirve a otros. Y aquí le hacemos todo un test a la luz de la Biblia para que usted descubra al menos 2, 3, 4 dones que el Señor le haya regalado, porque como mínimo toda persona que nace de nuevo, que es un hijo, una hija de Dios, como mínimo tiene un don. Y la tarea de la iglesia es ayudarle a usted a descubrir ese don. A veces uno dice, ¿yo para qué soy bueno? ¿Yo para qué soy bueno? Aquí le ayudamos a descubrir su don y su ministerio en este lugar. Bien, amados, número 5. ¿Qué otro beneficio? Número 5, beneficio de pertenecer, de unirme a una iglesia. Pertenecer a una iglesia me ayuda a cumplir la misión de mi vida. Me ayuda a cumplir la misión de mi vida. Otra cosa es hablar del propósito dentro de la iglesia, hablar de la gran comisión. Otra cosa es la misión particular que Dios tiene para ti. Todos tenemos un llamado particular. ¿Y Dios para qué? ¿Para qué te necesita? En la iglesia tenemos un llamado, pero tenemos una misión especial. Todos aquí tenemos una misión especial en la vida. Y el trabajo es descubrir cuál es esa misión. Fuimos colocados en esta tierra para hacer la diferencia que nadie más puede hacer. Todos aquí no podemos ser todos iguales, y en la iglesia te vamos a ayudar a que descubras la misión de tu vida que solamente tú puedes cumplir. Nadie más puede cumplir esa misión por ti. Esa es tu misión en este planeta, y eso le ayudamos también en la iglesia. Entonces, estos 5 beneficios los vamos a ampliar las próximas semanas. Nos ha quedado claro en esta introducción que tú necesitas una iglesia con propósito, y para poder cumplir con los 5 propósitos necesitamos conocerlos, porque yo no voy a poder obviamente cumplir algo que no conozco, ¿cierto? Entonces los vamos a estar ahondando las próximas semanas. 5 propósitos que Dios tiene para tu vida, porque la iglesia no es el edificio, ya lo dijimos la semana pasada, la iglesia no son las paredes, la iglesia somos nosotros. Entonces, descubrir cuáles son los 5 propósitos que Dios tiene para la iglesia es sinónimo de decir, vamos a ayudarte a descubrir cuáles son los 5 propósitos que Dios tiene para tu vida. Para tu vida. Y eso lo vamos a ver a partir de la próxima semana. Bien, nos vamos a preparar para entrar en un tiempo de adoración, y nos vamos a preparar para tener una aplicación. Mientras
los hermanos se preparan para que tengamos un momento de adorar al Señor, yo le quiero hacer unas preguntas. Fue la pregunta que le hice la semana pasada, pero hoy se la voy a volver a recordar. ¿Ya eres parte de la familia de Dios? Esa es la pregunta que le voy a hacer. No responda en voz alta, en la mente. ¿Ya eres parte de la familia de Dios? Y si usted escuchó la predicación pasada, por supuesto que cuando uno le entrega la vida a Jesucristo, hacemos parte de la iglesia universal del Señor. Pero necesito hacer parte también de una iglesia local, que ya vimos la semana pasada que Cristo murió para edificar su iglesia. Los apóstoles casi todos murieron por fundar iglesias. La iglesia es del Señor, esto no lo inventamos los hombres. El estar en este lugar es el propósito de Dios. Entonces la pregunta que le hago es, ¿ya eres parte de la familia de Dios? Y si de pronto usted dice, no, pero es que yo todavía no sé cómo me convierto en un hijo de Dios, pues eso lo vimos la semana pasada, pero hoy simplemente le voy a volver a recordar. Lo que tienes que hacer es aceptar la invitación de Jesús. Cuando Jesús le está diciendo, vengan a mí los que están trabajados, cargados, que yo los haré descansar. Cuando Juan dice que más a todos los que le recibieron hablando de Jesús, les dio el poder y la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Yo vengo a ser hijo de Dios solamente cuando le entrego mi vida a Jesucristo. Si yo no le entrego la vida al Señor, yo no voy a llegar a ser hijo de Dios. Aquí conmigo, por favor, todos no se me distraen. Entonces, yo vengo a ser hijo de Dios es cuando le entrego la vida a Jesucristo, cuando acepto el llamado de Jesús, que lo vimos la semana pasada. Y si aquí hay alguien que todavía no le ha entregado la vida al Señor, ahorita podemos hacer una oración. Ahora, le hago otra pregunta. Usted que ya lleva varias semanas, varios meses en nuestra iglesia, ¿ya eres miembro de nuestro redil? ¿Ya empezaste a asistir a los cursos de membresía? Porque aquí hay un curso que se llama Descubriendo mi membresía en el redil. Y es un curso que dura 2 meses. Y en ese curso le enseñamos qué significa ser un miembro de la iglesia. Sobre todo de esta iglesia local, que usted sepa por qué nos diferenciamos de otras iglesias, que aunque hay otras iglesias de sana doctrina, nosotros nos diferenciamos también de otras iglesias de sana doctrina. Aquí hay algo especial y particular, cada iglesia tiene algo especial y particular. Esta iglesia es guiada por propósitos y necesitamos que conozcas a nuestro redil. Yo le voy a pedir el favor hay 2 hermanos, hermanas en la fe que hoy van a compartir su testimonio de lo importante que ha sido para ellos asistir a la iglesia. Quiero que se prepare Luz Elena y Marbeluz para que compartan brevemente lo que ha significado asistir a esta iglesia y asistir al curso de membresía. Así que invito a Luz Elena para que venga y después se prepara Marbeluz. Gracias, pastor. Buenas noches. Asistir a esta iglesia es encontrar una familia, encontrar un apoyo, encontrar edificación, es sentirse pleno cada que nos encontramos, sentir esa alegría. El curso, la primera base, conocer a los compañeros, ver que cada uno tenemos dudas y que las podemos resolver. Eso es muy grande y cada uno de los líderes de esta iglesia de verdad le comparten a uno eso, ese amor por Cristo y ese amor principalmente hacia toda la comunidad, hacia servir. Y a eso los invitamos también, para que estemos en estos cursos, primera base, conociendo pues cómo es de agradable y de bueno estar, ser miembro de una iglesia y más una iglesia local, con esta calidez, esta calidad humana que hay en cada uno de las personas que nos apoyan y nos acompañan acá. Gracias. Luz Elena, muchas gracias. Marbeluz. Gracias. Buenas noches. Pues la verdad que en el redil me sentí muy bien porque lo primero que me ha llamado mucho la atención es que me llaman por mi nombre. No lo había sentido en otras partes. Digamos que encajo mucho con la manera como se predica la palabra, me llega mucho, siempre me voy con muchas inquietudes hacia mi casa, no me siento acá súper bien. Por eso invito a todos aquellos que todavía no han hecho parte de la iglesia como miembros a que se inscriban. Nosotros hemos estado todo este mes en la membresía y la verdad
es que a mí por lo menos se me corrió el velo como de desconocimiento que tenía acerca de qué es lo que hace un pastor, cómo es una iglesia. Cada vez que leía Efesios y me decía que yo, que soy profesional en información de sistemas, podía también evangelizar. Yo me decía, pero ¿cómo? Ahí precisamente aprendí, ¿cierto? Mirando cuál es la estrategia del redil, cuál es su estructura, cuáles son sus principios, cómo encajo yo ahí, y ya no me queda ninguna duda, ¿cierto? Digamos que hoy ya culminamos. Fue para mí muy satisfactorio enterarme de todo esto y saber que ya no hablo desde la percepción. Cuando alguien me preguntaba, ¿tú dónde vas? Y yo digo al redil, y allá cómo es, hay que ir de faldas largas. Y yo, yo sí, pero hablaba desde la percepción porque no tenía esa seguridad de qué es lo esencial en el redil y qué es lo no esencial. Entonces los invito, de verdad que es muy interesante. Muchas gracias. Gracias, Marbeluz. Un aplauso para ellas dos, muy valientes. Cierre sus ojos, por favor, un momento. Si ya llevas años en nuestra iglesia, yo creo que esta es una bonita oportunidad para que le digas, Señor, gracias por haberme traído, Señor, al redil. Gracias porque los beneficios que escuché hoy los he encontrado en la iglesia, Señor, en mi iglesia. Gracias, Señor, porque en este lugar no me he sentido solo. Aquí encontré una familia espiritual. Yo quiero que adores al Señor por estos beneficios que Dios ha otorgado a tu vida a través de nuestra iglesia. Yo creo que de vez en cuando es bueno hacer altos en el camino y ser muy agradecidos, tener gratitud al Señor. Y a veces damos gracias por personas, pero qué bueno que hoy demos gracias a Dios por la iglesia donde Dios nos ha colocado. Como toda familia, esta familia no es perfecta. Aquí tenemos debilidades, aquí hay errores, aquí nos equivocamos porque somos humanos, pero somos una familia. Así como nuestra familia, papá, mamá, hermanos, aún a veces hasta en las familias, hasta peleamos, pero después nos reconciliamos. Esas son las familias, pero nos apoyamos y estamos en las buenas y en las malas, y hasta el fin seguimos con nuestra familia. Así también en la familia espiritual. No es que frente a cualquier problema voy a salir corriendo para otra iglesia. Te vas a llevar tus problemas para otra iglesia. Tenemos que aprender a tolerarnos aquí, porque en el cielo nos vamos a encontrar todos. Y si no nos aguantamos aquí, allá vamos a ver a ese hermanito y hermanita por toda la eternidad en el cielo. Así que dele gracias al Señor por la iglesia. Y quiero que también, si nos acompañas hace poco a la iglesia, a nuestra iglesia, al redil, ¿por qué no piensas por un momento qué te detiene a hacerte miembro de nuestra iglesia? ¿Qué te detiene a asistir a los cursos de membresía? ¿Cuál es tu temor? ¿Cuál es tu miedo? Hoy te animamos a que venzas ese temor y ese miedo, asistas sin ningún compromiso a los cursos de membresía. Después de que veas el curso al final, pues si no quieres hacerte miembro, esto es voluntario, pero qué bueno que tengas primero conocimiento de causa, que sepas quiénes somos primero, y así puedas tener una mejor evaluación de nosotros. Ahora también quiero que todos pensemos en los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Somos una iglesia con propósitos, somos una iglesia guiada por propósitos. Vamos a escuchar esta canción que nos va a recordar que somos una iglesia guiada por propósitos. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió.
Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunde entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo, yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue liberada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído, le extiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero